Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este altar familiar de Casa Cristiana Internacional, a esta conversación bíblica. Quiero hoy llevarte al libro de Job y quiero que leas conmigo el último capítulo, algunos versículos de allí que tienen mucho que decirnos y mucho que enseñarnos. Quiero leer el capítulo 42, los versículos del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece en el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todos cuando escuchamos hablar acerca de Job tenemos claro el concepto y la idea de que Job fue un hombre que enfrentó muchísimas pruebas y todas al tiempo. Y Job significa aquel que soporta penalidades. Así de que dentro de nosotros hay un Job, porque todos nosotros al habitar este planeta, al tener el regalo de la vida, vamos a sufrir penalidades. Ahora, Job es un hombre que nos enseña a enfrentar las penalidades, los sufrimientos, los desiertos, las crisis de manera correcta, pero también a salir de ellas, porque Job salió de sus crisis victorioso, salió empoderado, salió habiendo ganado mucho más de lo que perdió. Esos versículos que leímos nos dicen de que Job creció espiritualmente mucho, porque ahora tiene la capacidad de conocer a aquel de quien antes de la crisis solo hablaba, pero dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora tiene la capacidad de escuchar a aquel a quien él siempre amó y sirvió. No solo eso, también recuperó todos sus bienes y el Señor le restauró, porque ese es nuestro Dios. Así de que yo hoy quiero mostrarte los elementos que traen victoria sobre la crisis. Así he llamado este altar familiar. Y hay tres cosas que quiero señalar acerca de Job que nos deja como enseñanza. La primera cosa o el primer elemento que trajo victoria a Job en medio de la crisis es que Job fue un hombre de adoración. La adoración siempre nos va a traer victorias. No quiero detenerme en la lectura, pero el capítulo 1 dice, en el capítulo 1 en el versículo 20, nos muestra que Job todos los días ofrecía altar o sacrificio al Señor. Significa que Job era un hombre acostumbrado, enseñado a adorar a Dios. Significa que no era algo que hacía habitualmente. Significa que Job había entendido para qué había sido hecho. Fuimos hechos para la alabanza de su nombre y él obedecía a ese diseño. Ahora, él entra a la crisis, entra a experimentar pérdida en todo nivel. Sus hijos no están, han muerto, sus riquezas se han ido, pero además, como si fuera poco, tiene una lepra negra. Su salud, su bienestar no está. Y la esposa de Job, quien seguramente también está altamente afectada a causa de todo lo que están viviendo, se levanta un día y le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. Como lo mencioné antes, seguro ella está hablando desde su dolor, desde su frustración, desde su duelo. Pero creo que el enemigo está usando a esta mujer para hablar, para darle una instrucción a Job. Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job tiene un espíritu adiestrado en la adoración.
Él no tiene un espíritu adiestrado en la queja ni en el reclamo a Dios, mucho menos en la blasfemia. Por lo tanto, aún en la crisis, aún en medio de la pérdida, Él no puede hacer otra cosa más que adorar a Dios. La Escritura dice que cuando lo perdió todo, se postró y adoró, y no se halló pecado en Job. Qué interesante pensar en eso. ¿Qué hacemos en medio de las crisis? ¿Renegamos? ¿Nos quejamos? ¿Contendemos con Dios? Porque eso habla entonces de a qué está acostumbrado nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está adiestrado en la adoración, en la crisis va a ser aquello en lo que está enseñado, aquello en lo que ha sido edificado. Adoración. El primer elemento que le dio victoria a Job en medio de esa crisis tan difícil fue la adoración. Hay un segundo elemento y es la fe. Job dice algo poderoso. Capítulo 13, versículo 15 dice: aunque él me matare, en él esperaré. Y eso habla de una fe poderosa. Eso habla de una fe que sobrevive a la muerte. ¿Cómo así? Sí. Aunque muera económicamente, en él yo sigo esperando. Aunque muera familiarmente, en él seguiré esperando. Aunque muera laboralmente, en él seguiré esperando. Mi fe soporta la muerte. Mi fe sobrevive a la muerte. ¡Wow! ¡Qué declaración tan poderosa la de Job! ¡Qué reto tan grande! Significa que Job tiene una fe a la que ninguna crisis puede matar. Y ese es el reto que tenemos. Necesitamos tener una fe que ninguna crisis pueda matar. Primer elemento, adoración. Segundo elemento, fe. Tercer elemento, para terminar. El tercer elemento es que la Escritura dice que después de que Job oró por sus amigos, le fue devuelto aquello que había perdido. Le fue devuelto además el doble. La crisis no solamente es difícil porque nos enfrenta a la pérdida, nos enfrenta a los cambios, nos enfrenta al fracaso, a la derrota, sino que también la crisis es difícil porque la crisis revela el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. Y Job tenía unos amigos, pero esos amigos en medio de la crisis no hicieron otra cosa más que señalarlo, acusarlo y dudar de su integridad, de su estilo de vida. Consideraban que si Job estaba viviendo semejante situación era porque Job tenía algún pecado escondido. Por supuesto, esto hirió el corazón de Job. Esto añadió dolor al dolor que ya Job estaba experimentando a causa de toda su circunstancia difícil. Pero llega un momento en el que Job tiene que tomar una decisión y es orar para bendecir a sus amigos, a aquellos que de alguna manera con sus palabras, con sus sospechas le han hecho daño. Y detrás de esa oración que Job hace para bendecir a sus amigos está ejercitándose en el perdón. Y ese es el tercer elemento que necesitamos tener en nosotros, usar en nuestra vida para poder vencer en medio de las crisis. El perdón siempre nos va a liberar. El perdón siempre nos va a sanar, el perdón siempre nos va a bendecir. Quiero hoy bendecirte, quiero hoy declarar que tienes la capacidad de adorar, de creer, de tener una fe a la que ninguna crisis puede matar y que tienes la capacidad de perdonar, y declaro en el nombre de Jesús que saldrás victorioso, empoderado, restaurado y restituido de la prueba, porque en ti son hallados estos tres elementos que produjo Job. Te bendigo, nos vemos en la próxima cita. Chao.